Buenas noches, amigos. Vamos a iniciar hoy la segunda sesión de esta charla de autores nariñenses. En esta ocasión la vamos a dedicar a la literatura del Pacífico nariñense. Creo que es interesante e importante acotar y tomar estos referentes geográficos, aunque como dije la vez anterior, la literatura es universal y más la poesía es universal, pero no quiere decir eso que no se nutra de los espacios geográficos y no se nutra de la tierra, ¿no? Entonces, creo que en Nariño hace falta un poco más acerca del estudio de la literatura en la costa del Pacífico. Nos hemos quedado únicamente en los estudios de la sierra. Eso muestra un poco entonces cómo ha sido digamos, el acontecer académico frente a la posición que exista de las literaturas regionales. Yo he revisado atentamente los diferentes libros y antologías de los escritores de Nariño, desde que considero yo el primero que se hizo desde 1921, que es el de Portaliras Nariñenses, y desde ahí ya uno se da cuenta que realmente el Pacífico no ha sido tenido en cuenta realmente en los estudios historiográficos de la literatura nariñense, aunque en algunos casos, como veremos en esta charla, se han trascendido el escenario regional y han logrado posicionarse a nivel nacional y a nivel de habla hispana. Más tarde lo vamos a ver, el caso de Guillermo Payán Archer pues es un caso emblemático, ¿no? De todas formas, considero que estos estudios no pueden arrancar sin tener en cuenta el tema de la oralidad. Cuando uno conoce o estudia un poco el tema de las literaturas regionales, en este caso del Pacífico, se da cuenta que la oralidad es consustancial al trabajo que se hace cultural en este territorio. Así que la oralidad forma parte de la herencia que han recibido especialmente los negros que llegaron traídos del África esclavizados en el siglo XVI y XVII para explotar especialmente las minas, en este caso de Barbacoa, Seiscuandé, entre otras, del departamento de Nariño, y los doctrineros, que eran generalmente franciscanos, eran hospitalarios o dominicos, pues les pareció que una de las formas más fáciles de adoctrinar tanto a negros como a indígenas era mediante ejercicios mnemotécnicos, de tal manera que la décima española se empieza a utilizar como un ejercicio académico y finalmente decanta en lo que conocemos actualmente lo que es la décima cimarrona, que son estrofas de 10 sílabas que componen un conjunto de 44 versos, aunque pues hay cierta liberalidad en ese sentido, ¿no? Aunque el repentismo de quienes manejan las décimas, lo que llamamos decimeros o decimeras, es maravilloso, ¿no? Uno a veces no logra entender cómo ese ejercicio mnemotécnico se logra de manera tan hermosa, y son realmente, cuando uno revisa, son ejercicios de décima, 10 sílabas en 44 estrofas. Entonces eso habla de la grandiosidad, de la capacidad también de mnemotecnia que tienen las personas que se dedican a ello. Las décimas aparecen ya, digamos, en su forma como las conocemos actualmente, con algunas modificaciones, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Toma mucha fuerza a inicios del siglo XX, y actualmente pues también hay, digamos, un reconocimiento del decimero como parte esencial de la cultura y del habla del Pacífico colombiano. Yo he querido, pues en estos ejercicios siempre me gusta es leer un poco, leer las décimas en este caso, y encuentro un texto que es importante. Este texto es escrito en Bogotá
en 1920, y lo escribe nada más ni nada menos que el hijo de don Gregorio Gutiérrez González, el famoso poeta antioqueño, Rufino González, que estuvo en el Pacífico Nariñense a finales del siglo XIX, más o menos en 1894, 95, estuvo en Tumaco, en Barbacoa, hizo un recorrido y él escribió un libro que se llama Noticias sobre Pasto y demás provincias del sur. Y ahí este señor hace pues el ejercicio, digamos, de recoger algunas de las estrofas que escuchó en Barbacoas, algunas de las décimas, disculpen, y también en los diferentes territorios que él visitó. Entonces yo me voy a permitir leer algunas de estas décimas del siglo XIX, y ahora más adelante vamos a ver los ejercicios que están haciendo algunos decimeros en el siglo XXI, y vamos a ver cómo se conserva, ¿no?, la esencia de la décima, obviamente con los cambios temáticos y con los cambios, porque somos hijos de nuestro tiempo, entonces obviamente todo va evolucionando. Les voy a leer una décima que me parece bien bonita y dice así. Esta es recogida en 1894. Buen amigo, le pregunto, quiero que me dé razón, ¿cómo yo podré vivir sin que me hablen de mi opinión? Mucho me acuerdo de ti, mucho lloro por tu ausencia. Tú no te acuerdas de mí, qué ingrata correspondencia. Matica de Ayajatica, masticada con romero, solo de tan bella boca la contestación espero. Ya salió la luna al aire, alumbrando naranjale, onde nació Jesucristo nacieron los liberales. Cuando te vas a bañar, llevaré cuchillo y lanza, porque están lo conservero como perro en matanza. Ya salía la luna al aire, alumbrando lo potrero, onde nacieron lo burro, nacieron lo conservero. No me canso de admirar esa persona exquisita. Aquí tenéis, señorita, un esclavo a quien mandar. Abajo las cintas verdes, arriba las coloradas, abajo los mochoroco con las espaldas paradas. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Tiene una temática propia de la época. Se ve ahí dos cosas que resaltar en eso que acabo de leer. En primer lugar, el tono y las palabras, ¿no? Muy al estilo de Candelario Beso. No se emplea la palabra castiza, sino que tiene ya las cadencias propias del hablar del negro en el Pacífico colombiano. Entonces muchas veces se emplea la J en lugar de la B, se cortan las S finales. Y la segunda temática es que corresponde también al tiempo, entonces se da cuenta ahí que estas décimas que yo acabo de leer tienen una connotación política, ¿no?, de los liberales y de los conservadores. Claro, obedece al tiempo del siglo XIX, sobre todo en la segunda parte, con la guerra de los supremos y la guerra de los conventillos, ¿no? Y sabemos que el territorio de Nariño, todo, desde la sierra y la costa, estuvo muy influenciado, ¿no?, hasta decantar en la guerra de los 1000 días. Entonces, claro, la literatura también va respondiendo, digamos, a los procesos históricos que se van aconteciendo. Un saludo para las personas que están conectadas, a Moro Mansi, a Oscar Seidel, a Diego Fernando Rojas, gracias. Ojalá pues se vaya uniendo más gente. A veces la hora o muchas cosas, ¿no?, inciden, pero no importa. Lo importante es que podamos hablar y podamos conversar un poco sobre la literatura del Pacífico nariñense, que, como dije al inicio, me parece que ha sido poco estudiada y poco correspondida desde los estudios que se hacen desde la sierra, y es necesario entonces llenar esos vacíos. Volviendo a las décimas, lo importante es que la décima se mantiene, ¿no? Entonces, cuando uno va al Pacífico nariñense, en cualquier evento, lo normal es escuchar a los decimeros, y eso me parece hermoso, que no se pierda, que se rescate esa tradición, que se siga cultivando, sobre todo con las nuevas generaciones. Entonces sabemos que hay decimeros que han trascendido las fronteras, ¿no? Imposible pues no nombrar a Benildo Castillo, el gran decimero, ¿no? Creo que él hizo una escuela en Tumaco, y importante entonces el trabajo que hizo Benildo del rescate de la tradición oral y sobre todo de la escuela como formación para las futuras generaciones, y que no se pierda la décima cimarrona.
En la actualidad hay algunos decimeros que se destacan. Imposible pues no nombrar a Pachín Carabalí, ¿no? El decimero del manglar. Pachín es quizá también uno de los más reconocidos. Tengo entendido que en el año 2001 publicó un libro en Pasto, lastimosamente yo no lo tengo, sería interesante conocerlo, ¿no? Sobre las décimas. Y Pachín pues viene también de una casta, de una familia, ¿no? En donde es de escritores, son educadores. Y eso es importante porque se afianza el sentido de transmisión de los saberes populares. Qué bonito eso, porque sabemos con seguridad que Pachín y Pachito Carabalí entonces hacen esos ejercicios también de transmisión de la décima. Yo quiero leerles una décima de Chepín Carabalí. Me disculpan pues que no las lea con el acento, ¿no?, propio del territorio, pero haré lo posible, por lo menos para comprender cómo es, qué es lo que dice una décima. Esta es ya del siglo XX. Entonces Chepín Carabalí dice: el Pacífico colombiano es rico en muchas leyendas, unas buenas, otras malas, y de espantos muy horrendas. Mas Pachín Carabalí, de esas leyendas de horror, hace cuentos agradables cargados de mucho humor, con el fin de que la gente no pierda la tradición de leyendas que influyeron bien o mal en la región, para que la tunda siga protegiendo los manglares y el ribiel siga en su mocha, guachameneando los mares. Estos cuentos y leyendas de este hermoso litoral son aquellos que nos dan identidad cultural. Bonito, porque estas décimas que acabo de leer pues tienen la connotación pedagógica, ¿no? Se habla de los mitos, se habla de la tradición y también de la necesidad de mantenerla. Otro de los grandes decimeros del Pacífico, sin duda alguna, pues es Carlos Rodríguez, el Diablo, Congo Quimbiza, de quien tengo pues la dicha de ser su amigo. Muy generoso él, en alguna ocasión me hizo llegar un libro bellísimo, ¿no?, de relatos del Pacífico, una colección que creo que sacó el Ministerio de Cultura, en donde aparece un hermoso cuento de él hablando sobre el peje sapo. Entonces, interesante también el trabajo que hace el Diablo, ¿no? El Diablo también ha trascendido las fronteras, es reconocido fuera del país y en muchos eventos pues es invitado, ¿no?, a que haga sus décimas. También les voy a leer una porque la idea es no simplemente que sea mi voz y mi pensamiento el que transcurra en estas charlas, ¿no?, sino que también escuchemos la voz de los decimeros y de los poetas y de los escritores. Esa es la intención. De Carlos Rodríguez el Diablo, esta décima: cuando me Dios te creó, se inspiró en el paraíso, así te con nobleza y gracia Tumaco te dio bautizo, te llenó con el hechizo de leyendas y de mitos, un testimonio infinito en la gente reflejada, y lo esparce la ensenada como un capricho bendito. La tierra de Caballito, de Benildo y de Faustino, juglares que te ensalzaron con galas y pergaminos, dándoles toques muy finos. En una delicia plena, por mi sentido resuena un caliente currulao y el sabor de un pusandao que me corre por las venas. El morro es fiel muestra de belleza y señorío. Como insignia de mi pueblo tesonero y muy bravío, tu ficus es desafío del sueño mal encantado, un milagro reflejado como señal de grandeza, por tu paz y tu pureza, Tumaco, tú me has marcado. Por siempre te han llamado hermosa perla del mar, por tus bordes ribetes de mariscos y manglar, bajo tu sol quiero estar, quemando mi piel morena, todo lo tuyo me llena, que tienes tierra no sé, he de volver donde esté para morir en tu arena. Qué lindo, ¿no? Esas décimas tan bellas que hablan del territorio, ¿no? Me parecen bien interesantes, muy sentidas con el territorio. Y también está otro de los decimeros, que es Telmo Valencia, el decimero menor. Tuvimos la fortuna de compartir con él en Pasto, en la Feria del Libro de Pasto que organiza Fundación Quilcay. Interesante verlo también en su ejercicio, ¿no? Lo más importante de Telmo, obviamente, además de sus décimas, es el ejercicio pedagógico. Siempre lo hace con niños y con adolescentes. Entonces, con él, pues se tiene garantizada, digamos, el paso del testigo de la décima, ¿no? Lastimosamente de Telmo no tengo texto escrito. Él me
me obsequió un CD. Él donde va lleva sus CDs, y me parece interesante porque pues que uno lo escucha en su voz, ¿no? Lo escucha en su tono, y muy interesante el trabajo que hace Telmo. Y también maravilloso el trabajo que hace Caterine Quiñones, la tunda del Telembí, barbacoana, una chica maravillosa, de una potencia, ¿no? Es gestora cultural, hace un ejercicio, un trabajo, yo la conocí en Bogotá, pues un trabajo maravilloso, sobre todo de visibilización de la cultura del Pacífico nariñense, en el caso de ella de barbacoas, ¿no? La tunda del Telembí va a muchos eventos, se mueve en diferentes escenarios por todo el país llevando la décima. Entonces también, pues, cómo no leer una décima de una mujer. No hay como barbacoas por nuestras ricas costumbres, de los pueblos del Pacífico, barbacoas está en la cumbre. Gente linda, tierra bella, que a cualquiera hipnotiza. Muy verdes son sus montañas y muy suaves son sus brisas. Como Atochita ninguna, Atocha tiene corona, ella es nuestra protectora, también es nuestra patrona. Aguas claras, aguas dulces, caras lindas te sonríen, mucha gente que te guíen y te monten en canoas. Vuelvo y te lo repito, no hay como barbacoas. Qué bonita esta décima, ¿no? de una mujer, porque realmente, pues yo escuché a las cantadoras en el Pacífico, ¿no? En los 12 municipios que yo recorrí, pero interesante escuchar aquí una decimera, ¿no? La tunda del Telemí, Caterine Quiñones, genial que siga haciendo ese trabajo y que siga recogiendo la tradición. Les dije al inicio que para poder hacer esta charla, pues recurrí esencialmente a los libros de antologías de escritores del departamento de Nariño para ver qué encontraba. Ese ejercicio ya lo habíamos hecho años atrás con Julio César Goyes y Henry Manrique para la publicación de un libro que se llama Nubes Verdes, antología viva de poesía del Carchi y de Nariño. Ahora más tarde vamos a hablar también un poquito de ese libro. Y recurrimos a las antologías para ver quién estaba antologado, ¿no? Eso es interesante, ese estudio. Las antologías siempre van a ser subjetivas, desde luego, van a quedar muchos por fuera, pero también muestra entonces qué perfil se le quiere dar o qué se quiere mostrar de un territorio frente a los lectores de las antologías. La primera antología que se hace es la de Portalidas Nariñenses, publicado en 1928, un libro que se publica en Quito. Pero bueno, antes de pasar a las antologías, disculpen, después de la décima siempre estará ahí, permanente, ¿no? Pero la literatura se periodiza, claro, hay que periodizarla para facilitar el estudio, no porque uno diga yo soy el poeta moderno, o yo soy del siglo XXI, o yo soy de esta escuela, sino que facilita el estudio de la literatura. Entonces, dentro de la periodización, yo clasifico a los primeros escritores, donde están cuentistas, narradores, ensayistas y poetas, lo que llamo los escritores ilustrados. Estos escritores ilustrados obedecen o son hijos de la lectura clásica, ¿no? Generalmente vienen del siglo XIX, con las ideas liberales, las ideas de la ilustración, ¿no? Que llegaron a Colombia y que se regaron también como pólvora cuando exista una imprenta. Entonces sabemos que en 1825 existe ya una imprenta en Barbacoas, que es la primera del departamento del Nariño, una de las primeras que existen también en Colombia. Esta imprenta, pues, al ser la primera imprenta, obviamente, entonces hay un trabajo de publicación y de colección de escritos, ¿no? En el siglo XIX finalmente hubo 8 imprentas en Barbacoas. Eso muestra la importancia de la ciudad. Pasto creo que no pasó de 5, ¿no? Ipiales no pasó de 2 o 3, y Tumaco igual, ¿no? Entonces, que tenga 8 imprentas barbacoas en el siglo XIX, pues hay un trabajo también de lectura, ¿no? Entonces, por eso es que yo hablo de los escritores ilustrados. También en este periodo es muy curioso rastrear la literatura, porque es literatura de blancos en territorio de negros. Entonces es muy difícil encontrar quiénes son realmente los escritores negros que publicaron en el siglo XIX hasta, digamos, mediados del siglo XX. Sería interesante hacer un estudio de eso, ¿no? De la literatura realmente negra,
sin desconocer el trabajo pues que han hecho también los otros. O sea, sería absurdo decir que porque publicaron solo blancos pues no hay literatura de negros, ¿no? Estos blancos obviamente vivieron en un territorio que les era común a negros, a indios, a mestizos, y se alimentan también de esas percepciones, ¿no? Otra cosa es la posibilidad de estudio a la que accedieron los blancos. Claro, muchos tumaqueños y muchos barbacoanos especialmente tuvieron la posibilidad de estudiar en los Estados Unidos, salir vía Panamá, llegar a Estados Unidos, de educarse en Francia, de educarse en Inglaterra y de regresar pues con las ideas modernas que se vivían para entonces. Entonces fíjense cómo es de interesante en el estudio de una literatura el acceso a los medios que uno tenga. Sé, por ejemplo, que muchos de los 12 municipios no pueden escucharme porque no hay internet. Entonces, en pleno siglo XXI, que no haya internet, pues habla mucho, ¿no? De qué es lo que se está produciendo, cuando todo lo que lo hacemos es por medios actualmente. Y más en esta pandemia donde los medios han sido los que nos permiten comunicarnos con el resto del mundo y saber estar informados en tiempo real. Entonces, también estos literatos que yo hablo, que yo digo que son ilustrados, la mayoría también son católicos, cristianos católicos. Entonces, claro, están mediados entonces por los valores, por la formación que han recibido, ¿no? Muchos de ellos estudiaron seminarios, estudiaron en Pasto, en Popayán, algunos en Bogotá, especialmente en seminarios. Entonces también hay una connotación del pensamiento religioso frente a esta literatura que de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Y también la cercanía con Pasto y Popayán, pues, ¿no?, de una u otra manera marca un derrotero. Influyen y se dejan influenciar por los escritores de la sierra, especialmente de Pasto, ¿no? Entonces, cuando uno lee a estos escritores, encuentra algunos dejos ya, por ejemplo, de los escritos del doctor Rafael Sañudo. Sabemos que la primera novela que se publicó en Nariño, que el año pasado cumplió 125 años y que estamos esperando respuesta de la Secretaría de Gobernación de Nariño y de Pasto para un proyecto que yo envié de reedición. Entonces esta novela y escritos del doctor Sañudo, como el otro panamismo o los mismos estudios de la vida de Bolívar, pues influyen en los lectores, y muchos de estos lectores son de la sierra, ¿no? Entonces, en este libro de Portaliras Nariñenses, publicado en Quito en 1928, aparecen ya algunos de los escritores que van a marcar parte, digamos, de los cánones de la literatura del Pacífico, como son Francisco Albán, Eladio Polo, Marceliano Márquez y Teófilo Albán Ramos. De Teófilo Albán Ramos hablaremos más tarde, porque empiezan ya entonces a marcar ese canon de una literatura que, como dije, está muy influenciada por el catolicismo, muy influenciada por las ideas políticas liberales y conservadoras que se movían entonces. Después aparece un segundo libro que es que recoge, es un libro muy curioso, y es el de Teófilo Albán Ramos, con un prólogo inextenso de Víctor Sánchez Montenegro. Víctor Sánchez Montenegro se casó con tumaqueña y, claro, por afinidad debió conocer muchos de los escritores del territorio, pero vuelvo y repito, la mayoría de estos escritores son blancos. No encuentro un escritor negro que ya esté escribiendo o que esté antologado en estos textos, ¿no? En el de Portaliras Nariñenses aparecen 4 escritores de la sierra. Uno de ellos, que me parece bien interesante, es Vicente N. Paz. Vicente Paz, ¿por qué me llama la atención? Porque haciendo preparación para esta charla encuentro que él trabajó mucho tiempo por fuera. Estudió en Panamá, creo que estuvo en los Estados Unidos. Y Vicente N. Paz trabajó mucho tiempo en cargos públicos, pero sacaba el tiempo para hacer sus escritos. Y en este libro de Portaliras Nariñenses, que es de 1928, hay un poema de Vicente N. Paz que lo voy a leer porque muestra un poco
el sentido de la mayoría de poetas que yo llamo ilustrados. El poema se llama Mi amor, de Vicente N. Paz de Barbacoas, de 1880. Dice: niñas, cantad vuestro canto como balsámico unción. Seca en mis ojos el llanto y calma el negro quebranto que anida en mi corazón. ¿Por qué estoy triste? La guerra con implacable furor arrancóme de la tierra que mis delicias encierra, do vive mi único amor. Si la vierais, es más pura que la brisa matinal, y en sus pupilas fulgura el candor de lo terrenal, de su pecho angelical. Bueno, son unas trofitas realmente muy, digamos, sosas, ¿no? Es un amor soso el de esa época, ¿no? Pero pues corresponde también a la época del romanticismo, a la época donde todos estaban influenciados por la María de Jorge Isaacs, ¿no? Entonces esta poesía que yo leí, esas pequeñas estrofas, corresponden a ese periodo. En el libro de Teófilo Albán Ramos, que es este, Poesías de Teófilo Albán Ramos, publicado en 1949, bueno, Teófilo Albán Ramos es barbacoano. Lo curioso de este libro es que Víctor Sánchez Montenegro hace un prólogo que ocupa, yo diría que las 2/3 partes del libro, y es un estudio, ¿no? de todos los poetas y escritores que existieron en Nariño hasta 1949. Bueno, no todos los que estuvieron al alcance de Víctor Sánchez Montenegro, pero quienes sabemos y hemos estudiado a Víctor Sánchez, sabemos que era sumamente juicioso, ¿no? Qué tipo para juicioso en cuanto a los estudios de literatura. Además era escritor, era un poeta. Su esposa Blanca de Sánchez Montenegro Tumaqueña, también escritora, ¿no? Y además pues también publicaron, salieron de las fronteras de Nariño y publicaron, se hicieron a un nombre, digamos, en Bogotá, y fueron publicados también en el exterior, en España. Entonces, curioso este libro de Teófilo Albán Ramos, que realmente para mí no es un gran poeta, Teófilo Albán Ramos, pero sí es interesante en este texto la introducción in extenso y ese prólogo in extenso que hace Víctor Sánchez Montenegro, que nos ha permitido a quienes estudiamos la literatura nariñense tener una concepción de, en primer lugar, de quiénes estaban escribiendo, qué era lo que escribían, y también una percepción de Víctor Sánchez Montenegro, también academicista, ¿no? También correspondiente a la época, digamos, de los intelectuales de Pasto, de hasta mediados del siglo XX, ¿no? Que buscaban, digamos, buscaban equiparar la literatura con la política, por ejemplo. Entonces en este libro aparecen muchos de los políticos que conocemos, Domingo Sarasti, ¿no? Otros políticos, ¿no? José Elías del Hierro, que Víctor Sánchez Montenegro los pone como escritores o como poetas, ¿no? Pues seguramente en sus horas de tedio escribían sus poemitas para no quemarse en el infierno, y entonces Víctor Sánchez los pone como escritores. Pero de todas maneras, en este libro de Teófilo Albán Ramos, Víctor Sánchez Montenegro pone algunos escritores del Pacífico, entre ellos a Ildefonso Díaz del Castillo, Donaldo Velasco, Francisco Albán, que no es el Teófilo Albán, sino Francisco Albán, sacerdote, Marceliano Márquez, que aparece en el anterior también, Arturo Chávez Benítez y Carlos del Valle. También aparecen Efraín Córdoba Albán y Alfredo Márquez, Luis Molineros, Manuel Benítez Ducler, Faustinio Aria Reinel, de quien hablaremos más adelante, Juan Francisco Albán, Tomás Cabezas, Guillermo Payán Archer, del que también hablaremos más adelante, y Lino Antonio Sevillano. Esto en cuanto a los hombres que aparecen en este prólogo. Y curiosísimo, es la primera vez, por lo menos en las antologías que yo he estudiado, que aparecen las mujeres escritoras. Aparece Ilia Rodríguez de Díaz del Castillo, Margarita del Castillo, Delfina Díaz del Castillo y Blanca Ortiz, esposa de Víctor Sánchez Montenegro. Curioso, ¿no? Pues todos son los del Díaz del Castillo y los Castillo, que sabemos que tuvieron una gran fortuna en
en barbacoas, y de Alfonso Díaz del Castillo, pues sí, muchos de ellos fueron gobernadores y ocuparon cargos importantes, ¿no? Eh, Curioso porque pues también se dedicaban a las letras y a la literatura, pero también pues Víctor Sánchez Montenegro con seguridad dejó por fuera muchas otras mujeres que estaban escribiendo en razón a los intereses que lo llevaron a hacer ese prólogo inextenso, ¿no? Imposible pues en este texto no leer algunos de los poetas clásicos de esa extensa lista. Yo rescato subjetivamente pues a Manuel Benítez Ducler, a Faustino Arias Reinel, a Guillermo Payán Archer y caso excepcional Lino Antonio Sevillano, de quien hablaremos ahora. Manuel Benítez Ducler, sus hijos y sus sobrinos, su familia también es una familia de escritores, ¿no? Escriben novela, escriben algunos ensayos, escriben algunos textos interesantes, ¿no? Como Álvaro León Benítez Acevedo, que escribe algunos libros de poesía. Pero realmente Manuel Benítez Ducler sí tiene, digamos, un peso y una tradición, ¿no? Él es el autor de Alma Tumaqueña, el famoso bolero, ¿no? Que es tan lindo y tan escuchado, que ha sido llevado pues a muchas voces, especialmente los tríos lo interpretan, ¿no? Yo quiero leer de Manuel Benítez Ducler un poema que se llama Viejo Mar. Oh viejo mar, abuelo de mis sueños, conozco tu bondad y tu amargura. Para ti no hay orgullo ni bravura, todos somos inermes y pequeños. Siempre fuiste propicio a mis empeños, de soñador precoz en tu hermosura, de niño me enseñaste aquella pura diafanidad de todos mis ensueños. Yo te he visto revuelto en la tormenta, cuando implacable tu fervor alienta, sembrando muerte, destrucción y olvido. Y te he visto también sobre las playas, cuando en noches de luna te desmayas, con el lánguido gesto del vencido, ¿no? Nos vemos ahí el soneto que fue tan utilizado por todos estos poetas del siglo, de finales del XIX e inicios del XX, ¿no? La mayoría eran sonetistas. Así lo vimos en la charla pasada cuando hablamos de Elías Martán Góngora, ¿no? De sus sonetos, pues aunque él manejó mucho ya el verso libre y el verso moderno, ¿no? Pero los sonetos son clásicos en este periodo. Faustino Arias Reinel, pues imposible no hablar de Faustino Arias Reinel, el autor de Noches de Boca Grande, tan conocido y reconocido, ¿no? Pero se conoce más como compositor que como poeta. Y realmente como poeta tiene unas grandes composiciones, ¿no? Es barbacoano, pero se radicó en Tumaco la mayoría de su vida. Y Faustino Arias Reinel fue alcalde de Tumaco. Y se dedicó mucho también, digamos, a impulsar a esos escritores, ¿no? Aquellos que lo rodeaban y publicaba revistas y folleticos. Entonces interesante también el ejercicio que se hace desde la pedagogía. Yo quiero leerles de Faustino Arias Reinel un poema que considero que, bueno, es extenso. Voy a leer una sola parte, se llama Mi Pueblo, y vamos a encontrar ya un poco cómo va cambiando, ¿no? Desde esas décimas que escucharon ustedes que leí de siglo XIX, pasando a las actuales, y ahora vamos a ver cómo Faustino Arias también va renovando, digamos, en su propio lenguaje, ¿no? Dice así: en este pequeño pueblo mío los días son lentos sin cuerdas de reloj. Los domingos se parecen a los martes o a los miércoles, y un sol sin jueves es lo mismo que un sábado sin sol. Nunca muere una persona importante porque todos ya estamos muertos de rutina, y todos somos como un río sin declive y sin rumbo a una mar infinita. Hemos perdido el sentido de las alas entre las cuatro paredes del prejuicio y conversamos durante 365 días de algo que sucedió hace 10 años juntos. La misma luna, el mismo color del aire y las mismas aspiraciones recortadas y el mismo paisaje en cámara lenta. Y a las 6 de la tarde las mismas cigarras y las mismas campanas de hace un siglo,
rasgándonos el corazón como una garra, y el mismo recordar la novia antigua tras el cristal borroso de una lágrima. En este pequeño pueblo mío hay una linda joven negra con perlada sonrisa de tagua y mirada mortal de culebra. Tiene 2 chontaduros de caucho que la cimbran en el pecho. Cuando enciende su candela, el currulao marimbero, yo le grito en un idioma sin palabras y sin letras, con los gritos glandulares de los hombres y las bestias, con el grito de los poros, de la sangre y de las venas. Yo quiero tener un hijo de tu vientre, joven negra. Cuando yo tenga 30 años, la sociedad de mi aldea me dará una joven blanca con 7 virtudes plenas, pero una sola para mi vida entera, sin saber que soy polígamo por ley de naturaleza. Curioso este poema, me llama mucho la atención, ¿no? Porque es una connotación del blanco frente al negro. Entonces, claro, Faustino Arias Reiner era blanco, como eran la mayoría de los barbacoanos que salieron a poblar Tumaco, ¿no? Y Tumaco también. Entonces, curioso este poema que habla de su pueblo, de cómo se mantienen las tradiciones, ¿no? Y de cómo eso se ansía, digamos, un cruce de razas, si no se habla de razas, un cruce de etnias. Cómo fundar la raza cósmica en un territorio donde también vivió de las élites y de las alcurnias y de las tradiciones, ¿no? Muy propia de los españoletes, pues que llegaron y que poblaron Barbacoas y Pasto y Popayán. Entonces, claro, y Quito, entonces, digamos que esa ubicación de ese cuadrado geográfico en la mitad de Barbacoas hace que existan esos resquemores y que haya una posición también, digamos, del blanco frente al negro, ¿no? Aquí lo vemos plasmado en este poema de manera tajante. Y de las mujeres, también difícil encontrar poesías de esa época, ¿no? De Blanca Ortiz es quizá de lo que más se encuentra, pero sí en este libro, Mosaico de una época, de Francisco Benítez Acevedo, aparecen algunos poemas de mujeres que me permito leer porque también es importante leer la voz de mujeres en este territorio. Las mujeres hasta, digamos, hasta muy avanzado el siglo XX, ¿no? También seguían los cánones que recibían en el hogar. Entonces eran mujeres consagradas al hogar, muy pocas habían estudiado, ¿no? Estudiaban el bachillerato y no tenían acceso a más educación. Son hijas de su tiempo, desde luego, así eran casi todo el país, ¿no? Y la mayoría católicas, formadas también en colegios de monjas. Entonces se van a dar cuenta que la poesía está transida también por esas recepciones que tuvieron. De Piedad Ayora de Quiñones voy a leer Acuarela. El horizonte es manto ceniciento y del mismo color el mar se viste. Todo se ve serenamente triste y un vibrar de campanas tras el viento. Un peñón centinela soñoliento que ha muchos siglos en el mar existe. De gaviotas marinas se reviste, cubriéndose de un gris florecimiento. Pescadores que llegan a la playa con su fiel compañera la altarraya, rezan ante el paisaje evanescente la oración del arcángel María. Vierten las sombras su melancolía y hay un brillo en el mar floreciente. Hay otros poemas de Elena Jiménez de Lozano, de Leonor Gutiérrez Mesa, de Leonor Medina Sánchez, y hay uno que de Elena Jiménez de Lozano que me llama la atención también de pronto porque sale un poquito de los esquemas, ¿no? Se llama Yo gritaré. Cuando callada estuve siempre ante el correr del río, que al desbordarse deja más hambre y más dolor, mis pupilas captaron el hondo desvarío que llega a mi garganta con gritos de estupor. Yo gritaré por ellos, por los que nada dicen, por la madre que expira forjando un porvenir, por el niño que llora, por el pobre que sigue creyendo que la vida es solo un sufrir. Yo gritaré en las noches cuando el silencio esconde centenares de cuitas que buscan la razón. No importa que mi grito se pierda en lontananza, yo sé que habrá bonanza después de este dolor.
bonito poema, ¿no? Ya cuando se toma posiciones sociales, cuando aquí se ve también el transir, ¿no? Del dolor de un territorio abandonado, de un territorio invisibilizado, como lo sigue siendo hasta el siglo XXI. Entonces, interesante estas voces de mujeres que corresponden a algunos que corresponden hasta la mitad, a la mitad del siglo XX, a la segunda mitad del siglo XX. Y les hablaba hace un momento de Lino Antonio Sevillano. Caso curioso, ¿no? Porque hasta donde yo les he hablado, la mayoría son escritores blancos. Lino Antonio Sevillano, en la investigación que yo hago, es el primer escritor negro que aparece. Curioso, ¿no? Curioso que ya haya una voz que desde 1950 ya esté explorando, ¿no? Obviamente muchos de sus poemas siguen los cánones tradicionales, ¿no? De las escuelas literarias que existieron hasta esos periodos, ¿no? Pero Lino Antonio Sevillano, encuentro en muchos de sus poemas que ya rompe también los esquemas. Lo curioso es que yo llegué muy tarde a Lino Antonio Sevillano. ¿Por qué? Les voy a confesar, voy a ser muy sincero. Lino Antonio Sevillano se volvió místico, entonces a él, según él, pues se le apareció la Virgen María y fundó acá en Cundinamarca un sitio que se llama Marilandia, en donde se hacen peregrinajes y donde él pues decía que tenía evanescencias místicas, ¿no? Entonces que veía a la Virgen. Y entonces cuando yo empecé hace algunos años a buscar la literatura del Pacífico, realmente lo dejé de lado, ¿no? Porque son textos marianos que a mí no me interesaban. Pero ahora en este ejercicio encuentro que los primeros textos de Lino Antonio Sevillano son realmente muy interesantes, ¿no? Es el primer poeta negro, como les digo, y muchos de sus textos están transidos también de esa protesta, la voz del negro levantándose, ¿no? Que es común, es muy común en los escritores no solamente del Pacífico colombiano, sino también del Pacífico centroamericano y de Sudamérica, de rechazo, ¿no? a esa invisibilización y de desconocimiento de las otredades por parte especialmente de la sierra y de las élites que han fundado la supuesta intelectualidad en las naciones. El Lino Antonio Sevillano tiene algunos poemas que lastimosamente yo no tengo textos de él, pero sí logré encontrar algo en internet, ¿no? Y me parecen interesantes. Por ejemplo, estos versitos que encontré, que se los voy a leer. Dice: ¿cómo me río ver en mi sangre el gesto torvo del bisabuelo, de ojos azules y piel sin mancha, que fuete en mano golpeaba negros, mientras besaba los labios belfos de una negrita de talle esbelto y de ojos tristes? Visitad a Harlem y veréis negros que cantan y que ríen. Id por todo México y hallaréis negros que filman su emoción. Pasad por Cuba, Brasil o Venezuela y encontraréis negros que tienen sus nombres conocidos. Recorred la América entera y veréis negros que valen lo que pesan. Curioso, ¿no? Esos poemas ya, si ven que hay un cambio, ¿no? Es el negro que está protestando, que está alzándose frente a todo un proceso histórico que los ha invisibilizado totalmente. Y también hay unas estrofitas de Noche de Cumbia que me parecen interesantes, porque también ya es la voz del negro, con esos dejos, con las cadencias propias de ellos, que así como lo hizo Candelario Beso en el Caribe, ¿no? Y como lo hizo Elías Martán Góngora, del cual ya hablamos, por eso no retomo en esta charla al Cías, aunque pues sí reconocer siempre la influencia que tuvo sobre los poetas de este periodo. Y Noche de Cumbia tiene estas estrofitas que van a ver que hay esa cadencia. El negro Juanes y su cimbreante negra son dos estatuas en la sala grande. Velas y machetes tejen resplandores con el trueno mágico de las baterías. Una negra canta con agrado, viva y melindrosa. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy, y como reina mira con sutil desdén. En torno de Juan y de su negra,
Saltan a la arena otros negros más. En toda la costa parece que hubiera como un gran ciclón, como un vendaval. El barco entre el agua, con su mástil alto, toca las estrellas desgarrando el cielo. Baila con el fardo de su capitán, recogiendo el viento en su vela grande. La voz de la negra sigue resonando. No hay una cadera que se esté quieta por donde voy, mi piel es morena como las notas de mi canción. La noche se extiende caliente y picante, mucho más picante al son de la negra con su voz soprano. Mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Lindo, ¿no? Porque retoma esa cumbia que es tan conocida por todos los colombianos y que aquí toma la carencia de un negro del Pacífico, ¿no? Entonces, Lino Antonio Sevillano lo voy a estudiar más, me parece interesante, ¿no? Sobre todo esta primera parte de sus obras, porque ahí sí se siente la voz del negro, ¿no? Vuelvo y le reitero, para mí en la investigación que he hecho es el primer negro que aparece publicado, puede haber más, sería interesante rastrearlos, ¿no? Me permiten... volviendo a las antologías, hay la de Teófilo Albán Ramos, que hace el estudio Víctor Sánchez Montenegros. Después pues hay más, pero pasamos a la de Antología de Poetas y Narradores de Nariño, que hace Javier Rodríguez en 2004. Es decir, que hay ya una diferencia de más de 50 años entre el texto de Víctor Sánchez y este. Y asombra nuevamente que en este texto ya del siglo XXI aparezcan solo 4 escritores y narradores del Pacífico. Son José Seaide Benítez, Carlos Palma Urbano, Aníbal Arias y Carlos Vázquez Zabasqui. Curioso, ¿no? Que sean solo 4, cuando ya todos sabemos que desde 1980 para adelante, pues, o antes, ¿no? Sobre todo con la Constitución del 91, donde se visibilizan esas alteridades, pues hay más posibilidad de publicar. Con seguridad que hay muchos, y yo tengo muchos textos de poetas y narradores del Pacífico de ese periodo, pero en este libro solo aparecen 4. Pero es un delito y un pecado que todos cometemos. Nosotros en 2013 publicamos la antología de poetas del Carchi de Nariño, Nubes Verdes. Es una antología viva, quiere decir que los antologados, los 50 poetas antologados, estábamos vivos para entonces porque algunos ya han muerto. Y en este libro, que lo hicimos con mucho juicio, realmente fue un trabajo de más de un año, donde estuvieron en el comité editorial pues Henry Manrique, Camilo Muñoz, Juan Revelo, Julio César Chamorro, se me van algunos nombres, ¿no? Bueno, y en Bogotá estuvimos Julio César Goyes y yo. En este también era la intención era mostrar a los poetas de la frontera, de cómo nos nutríamos unos y otros, pero nos olvidamos, no sé qué nos pasó, que la frontera también va pues a los territorios del Pacífico, aunque también repetimos con la antología que hace Javier Rodríguez y aparecen Carlos Vázquez Zabasqui y Carlos Palma Urbano. Esta es la antología de las que yo les hablo, Nubes Verdes, antología de poesía viva nariñense y carchense, y aparecen estos 2 poetas que repiten y que aparecen también en la de Javier Rodríguez. Carlos Vázquez Zabasqui, interesante trabajo el de Carlos Vázquez, ¿no? Carlos Vázquez Zabasqui pues ya tiene una obra madura, consolidada. Carlos Vázquez Zabasqui pues estudió literatura, ¿no? Ha tenido oportunidad de salir del país, de estudiar por fuera. Sus textos ya son muy reconocidos, ¿no? Escribe poesía, escribe ensayo, crítica literaria y también teatro. Tengo entendido que con Enrique Buenaventura fundaron los talleres de teatro en Cali, en el Valle del Cauca, ¿no? Carlos Vázquez Zabasqui, pues también tengo entendido que salió muy joven de Tumaco. Entonces, claro, quizá el territorio no lo marca, ¿no? Aunque la herencia siempre estará viva, pero el territorio no lo marca como marca a un Lino Antonio Sevillano, por ejemplo. Carlos Vázquez Zabasqui fue decano de la Facultad de Literatura del Valle, ha sido sus poemas traducidos a varios idiomas y creo que actualmente sigue siendo el presidente del PEN Colombia. Entonces, Carlos Vázquez, yo voy a leer algunos poemas
se van a dar cuenta pues el cambio sustancial, ¿no? de esos poetas que leí hace un momento, eh, para mostrar cómo cada uno somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Obedecemos al tiempo que nos va marcando y a los derroteros de nuestras lecturas y de nuestra experiencia cotidiana. Carlos Vázquez Sabasky, La oreja cortada de Vincent. La navaja en el revés del espejo es todo alfabeto. Vincent lo sabe en sus autorretratos de aceite vigilante y eterno. Entonces la trae sobre la tela agonizante de ciega pavura, cuando su rostro de aplazamientos es metáfora presente. El filo del pincel hace la judía y ella deviene girasol ensangrentado. Vincent sonríe, encerrado en su pintura. El atormentado. El día cae de tus manos y mirada como la roja manzana de Newton. Las cosas necesarias se avisoran, futiles, evanescentes, agua rota. Tu memoria es martillo en el camino y tu piel se hiere en el placer de desearlo todo en nuestro vacío. La noche pierde tus manos y mirada y Newton recoge su manzana roja. Si se dan cuenta, pues el cambio sustancial, ¿no? de unos y otros. Se ve también pues las influencias, el academicismo de pronto presente en las obras, ¿no? Y Carlos Palma Urbano es un poeta que personalmente pues yo lo he leído, es además mi amigo, lo aprecio mucho, lo quiero mucho. En Tumaco tuvimos oportunidad de partir algunos tintos y unas cervecitas, igual en Pasto, en Ipiales, ¿no? Carlos Palma Urbano vive en la Guayacana, un poeta que yo considero que debería ser más leído, no está publicado. Sus poemas aparecen en revistas, ¿no? Como en la revista Huasca, pero realmente él tiene algunos poemarios ya consolidados, como Espejismos o Tiempos sin Memoria, que son algunos de los que él me compartió. Un gran poeta, yo considero que es uno de los grandes exponentes de la literatura del Pacífico colombiano, Carlos Palma Urbano, el poeta campesino, poeta de la Guayacana, ¿no? Ojalá si alguien de los que me está escuchando tiene la posibilidad de contactarlo, pues para que lo salude, ¿no? Él vive en la Guayacana, a veces un poco aislado. Interesante sería también publicarlo, ¿no? Los entes culturales, ojalá le apuesten a este gran poeta. Yo voy a leer unos poemitas de él que están en la antología Nubes Verdes. Debajo del agua. Aquí en mi aldea, posesa del desarraigo y del silencio, aquí en mi aldea y debajo del agua, un caracol demarca con obstinada paciencia la huella móvil de la luna, y el eco amarra de algún puerto sus oídos sordos y en la arena movediza los lienzos de la brisa sumergidos. Carnaval de la risa. En el carnaval de la risa me obsesioné por descubrirme en los caminos y en la introspección de los viajes me acerqué a lo desconocido, a los genomas del otro, sembré la diferencia como una opción donde pude ser yo muchas veces. El otro pudo más y me obligó a detenerme. En el carnaval de la risa alguien trajo su lástima, que regrese por donde pueda y demarque con obsesión su laberinto. Aquí estoy, tratando de parecerme un poco a la simplicidad de las cosas, o de las palabras cuando no dicen nada. En el carnaval de la risa no más axiomas, ni desgarramientos presuntuosos. En el carnaval de la risa y sin darnos cuenta, el ego avanza en el reconocimiento de su dogma. Bellísimos poemas los de Carlos Palma Urbano, a mí siempre me ha emocionado, ¿no? Carlitos Palma, ese trabajo tan interesante, tan bonito que hace Carlos, con una simplicidad, pero una profundidad propia del campesino, ¿no? Que medita, que Carlos además es un crítico también pues del sistema, un crítico de cómo se maneja la cultura. Quizá eso pues hace que muchos no lo tengan en cuenta y lo aparten, ¿no? Pero a veces es necesario ser políticamente incorrecto y decir las cosas como son. No, en eso nos asemejamos con Carlos Palma y hablábamos extendido en Tumaco, ¿no? Como muchos escritores viven de los diplomas y las medallitas y pues no, o sea, lo interesante es mostrarse realmente con lo que hay en la palabra, con lo que uno escribe, y Carlos Palma creo que está haciendo un ejercicio excelente de poesía. Ojalá podamos
seguir hablando con Carlitos Palma, ¿no? Bueno, y volviendo a las antologías, hay una antología que también de Javier Rodríguez, mi amigo, a quien quiero tanto, ¿no? Javier Rodríguez pues es un mecenas sumamente generoso. Cuando uno va, siempre está él con sus libros, ¿no? Con sus atenciones. Javier Rodríguez es de un corazón tan gigante, ¿no? Él dirige la revista Huasca y está dirigiendo el taller, la maestría en etnoliteratura de la Universidad de Nariño. Él está haciendo un trabajo que es la historia de la literatura regional, y en el tomo 1 aparecen también de estos escritores viejos del Pacífico que ya mencioné, que aparecen en las primeras antologías, como es Marceliano Márquez, Francisco Albán e Ildefonso Díaz del Castillo. Esperamos que en el segundo tomo o en el tercero que viene aparezcan ya los nuevos escritores del Pacífico con estos descubrimientos o con estos, digamos, avances que tenemos con la tecnología, en donde tenemos acceso a muchos nombres que han estado olvidados por tanto tiempo. Entonces esperamos que esta historia de la literatura regional nos vuelva a sorprender con nombres del Pacífico nariñense, que como vemos han sido realmente escasos, que no se han tenido en cuenta y que desconocen el trabajo literal que existe en este hermoso territorio del Pacífico nariñense. Hace un momento les dije que Carlos Vázquez Zabasky escribía también teatro, y también me llevó la sorpresa que Ildefonso Díaz del Castillo de Barbacoas también escribió teatro. Con seguridad muchos lo hicieron, pero estos han sido, pues Ildefonso publicó, ¿no? A finales del siglo XIX y del XX sus obras de teatro que aparecen ya publicadas, y pues Carlos Vázquez con más razón porque es un poeta contemporáneo actual. Interesante también ver cómo ha sido el escenario del teatro en el Pacífico, ¿no? Ahí les dejo la tarea de pronto si alguien la quiere retomar. Y de estos grandes escritores, de estos grandes poetas, pues yo quiero resaltar especialmente a Guillermo Payán Archer. Guillermo Payán Archer considero yo que es de los escritores uno de los más consagrados en el Pacífico, digo, del periodo desde 1980 para atrás, digamos, ¿no? Él es de esa escuela, ¿no? Guillermo Payán Archer, de la escuela de Aurelio Arturo, de la escuela de estos grandes escritores de Nariño que fueron tan conocidos, ¿no? Guillermo Payán Archer, sin duda alguna, del Pacífico nariñense, el más conocido. Tuvo la fortuna también de salir, de vivir en Nueva York, de visitar muchos países, de trabajar en grandes compañías. Entonces esto le permitió pues codearse con grandes personalidades, entre otros con Rogelio Echavarría, ¿no? Bueno, Guillermo Payán Archer fue de los cavernícolas y de los cuadernícolas, disculpen qué pena, no cavernícolas sino cuadernícola, de los cuadernícolas. Les decían así porque publicaban sus poemas en folleticos, en cuadernitos. Entonces en la jocosidad bogotana pues les dijeron cavernícolas, cuadernícolas. Guillermo Payán Archer, un gran poeta sin duda alguna, y un gran escribió mucho relato, ¿no? Él compartió, pues como les dije, compartió sus letras con el grupo de los cuadernícolas, con Rogelio Echavarría, con Álvaro Mutis, Jorge Gaitán Durán, ¿no? Pues ellos eran sus amigos. Entonces, claro, tenía acceso a esa gran cultura, digamos, entre comillas, bogotana, que le permitió entrar a los salones y codearse con los grandes. Además, pues desde muy joven él escribió en varios periódicos en el Liberal de Bogotá, ¿no? Dirigió el magazine literario del Liberal, periódico de la época de los años 40-50. Dirigió también el magazine literario del País de Cali, que se fundó en 1950. Entonces eso le dio acceso a tener muchas amistades, y también pues sin desvalorar su obra. Su obra para mí es grande, es interesante leerlo, ¿no? Su libro de cuentos, Trópico de Carne y Hueso, ¿no? Publicado por el Banco de Occidente en 1974, cuando los bancos no eran solo monetarios, sino que le apostaban también a la cultura. Recordemos, pues los cuadernos de cultura popular del Banco Popular, ¿no? Interesante. Trópico de Carne y Hueso es un libro de cuentos. Me voy a permitir leer un pedacito de uno porque son extensos.
muy bien logrados. Qué alegría que da leer a estos escritores, ¿no? Payán Archer es tumaqueño, nació en 1921, de tal manera que el año entrante se conmemora el centenario del nacimiento de Guillermo Payán Archer. Les dejo la inquietud porque yo ya he mandado algunos comunicados al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Educación de Nariño y de Pasto y de Tumaco, a ver qué hacemos, ¿no? Pero muchas veces estas propuestas se quedan en eso, en la carta, y ni siquiera responden. Entonces eso es muy triste. Por lo menos que respondan y digan, vea, no queremos o no nos interesa. Pero el silencio es lo más triste cuando uno manda estas propuestas. Entonces ahí les dejo la inquietud para ver cómo conmemoramos el centenario de Guillermo Payán Archer. El diputado Salahonda. La historia de la sangre de José Asunción Salahonda era larga y enredada, y sus raíces se perdían a través de más de 4 generaciones, en un remolino de sacrificios y de frustraciones, de simpatías y de odios, de contradicciones y de excesos. En otras palabras, que José Asunción era indio, negro y blanco a un mismo tiempo, o lo que es peor, que era blanco sin ser blanco, negro sin ser negro e indio sin ser indio. Según decires callejeros, había nacido en el decenio en que comenzó la construcción del ferrocarril de Nariño, del ayuntamiento entre Carlos Hayward, un gringo blanco de Tumaco, y Marciana Salahonda, una cholita medio morada de la Guayacana. De allí para atrás, su ancestro era una venezolana, una mezcolanza donde se cruzaban el blanco y el mulato, el mestizo y el negro, el mestizo y el mulato, el negro y el blanco, y el indio y el negro. José Asunción Salahonda era un cóctel de sangres, un verdadero mosaico de razas. Qué lindo cómo empieza este cuento. Yo lo escogí especialmente porque muestra, pues Guillermo Payán Archer es blanco, ¿no? Pero muestra un poco también el sentir del blanco frente a la posición del negro y del indio, ¿no? Cómo hay una preocupación por esa raza cósmica que se gesta, pero como lo digo y lo sostengo, ¿no? Hasta bien entrado el siglo XX no se le publicaba a los negros. Los negros no dejaban de ser exóticos, así como lo podemos ver en las reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, cuando Cordobés Moure viaja a unas vacaciones a Barbacoas y a Tumaco, ¿no? Entonces le llama la atención, pues es la negra hermosa que se baña, ¿no? Le llama la atención como un exotismo, pero no como si fueran una parte más del exotismo de la naturaleza y no como unos seres, ¿no? Entonces aquí en Guillermo Payán Archer y en Dino Antonio Sevillano ya se va rompiendo, ya el negro no es visto como exotismo, como una pieza de museo, sino que forma parte del conjunto de donde han crecido también estos blancos, ¿no? Y este otro libro, un poemario, bueno, Guillermo Payán Archer publicó varios textos, ¿no? La bahía iluminada, Noche que sufre, Solitario en Manhattan, El mar de siempre, 5 estampas, La palabra del hombre, Los cuerpos amados, los cuentos que le acabé de leer en Trópico de carne y hueso, y Los soles negros. Yo les voy a leer de Los cuerpos amados un poema de Guillermo Payán Archer para que vean la evolución de la palabra poética y del sentir. Al cabo todo ha sido una cruel agonía que no termina nunca, que se repite ayer, hoy y mañana. Centuria tras centuria, hora tras hora, la llevamos prendida en nuestra carne como una vergonzosa cicatriz o una llaga. Y es cierto que una rosa nos hace sonreír y que una espiga recién nacida aviva la esperanza, mas lo que ayer nació muere en la tarde de este día. Agonía desde la misma hora de la razón primera frente a la nueva luz del universo, desde la hora negra en que Caín manchó su diestra con la sangre del hermano, desde el primer gemido del hombre cuando besó los muslos de Pánfila enemiga, desde ayer, desde cuando el profeta quebraba junto al muro de la ciudad el eco atribulado de sus lamentaciones, desde la última lágrima de Luzbel, roído por el orgullo y el rencor, desde la cuna hasta el sepulcro y siempre como un leño en el mar, abandonados de tumbo en tumbo, solitarios, sin meta cierta a donde llega en la fatiga, pozo oscuro de amargura sin nombre,
de hiel y de desesperanza. Eso ha sido el camino, el tuyo y el mío, desde que fuimos carne y luz y habitamos la tierra. Qué hermoso. Una evocación simbólica al Génesis, evocaciones religiosas, ¿no? Pero ya no con ese fanatismo o con el misticismo, que también es bello el misticismo, ¿no? Pues Camilo Muñoz, que de pronto me está escuchando, lo sabe mucho más, pero ese misticismo pues que sale de los huesos, ¿no? De los nervios. Aquí Guillermo Payán Archer se le nota la fuerza de la palabra, ¿no? Tiene una fuerza, una maravilla de cómo describe no solamente la naturaleza, no como algo fuera de sí, sino él como parte de esa naturaleza, ¿no? El ser puesto ahí en el mundo, como lo digo yo constantemente. Eso de Guillermo Payán Archer, yo realmente frente a la novela, porque ya pasé al tema de la novela, ahora vamos a retomar el tema de la poesía, ya de algunos contemporáneos. Ya leí a Carlos Palmas Urbano y Carlos Vázquez Zabasky. En cuanto a la novela, no sé si me adelanto, mejor continúo con lo de la poesía y por último la novela, me permiten, qué pena. Siguiendo con la poesía, pues a mí me parece asombroso el trabajo que está haciendo Jenny Tenorio Caicedo. Jenny Tenorio Caicedo es tumaqueña, radicada en Bogotá hace algún buen tiempo ya, ¿no? Y lo interesante de Jenny Tenorio es que nuevamente aparece esa voz de los negros, esa voz de reclamo, esa voz de solicitar un posicionamiento en el mundo, ¿no? De visibilizarse. Es un reclamo constante que va evolucionando en la poesía negra del Pacífico colombiano. Pues muchos de los poetas, ¿no? Lo hacen. Mari Romo Grueso, ¿no? Tiene de una manera muy hermosa, muy sencilla. Ella es poeta de Buenaventura y lo hace de una manera muy sencilla y evoca, pues, con su muñeca negra, ¿no? Quiere visibilizar al negro en todo el acontecer histórico, en el aquí y en el ahora, ¿no? Con perspectivas de mañana y de futuro. Jenny Tenorio lo hace de una manera maravillosa, ¿no? Obviamente hay muchos otros poetas en el Pacífico. Jenny Tenorio es poeta contemporánea, actual, está escribiendo maravilloso, le mando un saludo. No sé si me está escuchando, ha tenido algunos quebrantos de salud, ¿no? Pero desde aquí le mandamos nuestra voz de aliento. Sabemos que Jenny es de esas negras fuertes, de esas negras, me disculpan, berracas, y va a salir adelante de esos quebrantos de salud, ¿no? Es mi amiga, la quiero mucho. Jenny ha publicado ya algunos poemarios, ¿no? Tiene su primer poemario, 90 poemas en la orilla del mar, La vida que nos toca, Entre el olvido y la esperanza. Es una poeta de negrerías y de denuncia, digo yo, ¿no? ¿Qué denuncia Jenny? El machismo imperante en su propio territorio, el racismo no solamente de los blancos, sino también del negro, el desconocimiento de las raíces, ¿no? Jenny vive en Bogotá y ella misma denuncia al negro que viene acá y se olvida de sus raíces. Entonces, interesante escucharla. Yo he escogido Entre el olvido y la esperanza 2 poemas que me permito leer para de esta manera terminar el tema de la poesía y pasar un poquito a la narrativa y a la novela. Estamos hartas. Estamos hartas de que nos digan putas, por parir, por divorciarnos, por abortar, por salirnos de los parámetros que nos limitan, por disolver ese machismo enfermo que nos encierra en un prostíbulo, para exhibirnos y luego vendernos al sexualizar nuestro género, quitándonos el honor y la gloria de ser mujeres, madres e hijas. Estamos hartas de que nos juzguen por el simple hecho de ser mujeres, de vestirnos como queremos, de soñar, de amar, de ver el mundo como lo vemos. Estamos hartas de que nos maten, nos violen, nos insulten y nos quiten el valor que tenemos, reduciéndonos a todo para todo por el cuerpo, cargándonos de sexo como simple objetos. Estamos hartas de que nuestros cuerpos
sean tomados como elemento de guerra en un país que nos reduce al espacio social para tenernos confinadas en cifras que dicen mucho, pero no arreglan nada. Estamos hartas de esta violencia epistémica que nos niega espacios políticos, económicos y sociales, alternando la vida misma. Estamos hartas de llenar espacios para cumplir cotas obligadas y ver subvalorado el reconocimiento y la eficacia de los trabajos que hacemos. Estamos hartas de esa violencia de género que nos entierra entre la desigualdad y el poder de quienes lo ejercen. Estamos hartas de ese enfoque solapado que nos divide entre puras e impuras, santas y diablas, dependiendo de la comodidad del Señor que nos valora en medio de sus intereses. Estamos hartas de la pobreza y la discriminación del papel que nos asignan como salvadoras de la sociedad. Estamos hartas de la falta de voluntad política para abrirnos espacios de seguridad y defender nuestros derechos. Estamos hartas de dar explicaciones que no son necesarias, de tener que gritar para que nos escuchen, de ese sistema de justicia que poco nos protege de tanto misógino, que en nombre del amor se sienten dueños de nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros sueños. Estamos hartas. Me permiten, mojo la palabra. Qué poema tan fuerte, ¿no? Esa es Jenny, así es Jenny, de esa fuerza. Poemas de denuncia, poemas, pues claro, ella lo siente y lo ha sentido. Ella me contaba cuando vino a vivir a Bogotá, ¿no? Las discriminaciones, tanta cosa que se apodera de la imbecilidad del hombre, ¿no? Entonces, terrible. Este otro poema quizá también muestra esa fuerza consustancial que tiene Jenny Tenorio. Negra soy. Me gritaron negra como un insulto, como si eso fuera para mí una ofensa. Me dijeron negra remedando mi acento, como si la burla me hiciera perder el honor que tengo. Me gritaron negra para despreciarme, por mi piel oscura quisieron castigarme. Me gritaron negra, luego se rieron, pero fueron risas que ignoró hasta el viento. Yo vi la pobreza de esos corazones, que solo reían porque estaban presos en sus propios miedos. Desconocen ellos que soy lo que soy. Soy una mujer negra, que lleva orgullosa la herencia africana por todo su ser. Un poema tan lindo, ¿no? Tan profundo. O sea, cuando digo lindo me refiero a la fuerza, no es lo lindo de lo bien escrito o que suene bonito, sino esa fuerza. Entonces Jenny Tenorio para mí es bien importante el trabajo que hace Jenny Tenorio, ¿no? Esperamos, como lo digo, que se recupere y que siga sorprendiéndonos. Tiene otro poemario que está trabajándolo y que lo va a publicar. Espero que coincidamos en la Feria del Libro y podamos encontrarnos con ese texto que está trabajando Jenny, ¿no? De esa manera, pues, doy así como un paso gigante en la poesía. Muchos nombres quedan por fuera. Olvidé realmente seleccionar algo de Moro Mansi. Moro Mansi hace un trabajo genial. Moro Mansi, su silabario para mí es sorprendente. Moro Mansi es tumaqueño, radicado en Cali, si no estoy mal. Me disculpa si no es así. Pero qué trabajo tan bello. Yo lo leo en las redes, ¿no? También tiene de Moro Mansi unas recetas que hizo de cocina que no sé de dónde sacó esa idea tan bella. Son las recetas de cocina pero llevados a la poesía. Entonces el Moro Mansi habla de la piangua y del ceviche y del coco, pero es de una belleza, ¿no? Ese libro, Moro, si me está escuchando, debería volver a sacarlo. Y su silabario, ¿no? Que cada día lo está alimentando en redes, en Facebook, así lo encuentran en Moro Mansi, pueden deleitarse con ese silabario, porque cuando las cosas son breves se requiere de una inteligencia maravillosa. Entonces el silabario son pequeñas palabras en donde les da una explicación cargadas de ironía, cargadas de fuerza, de metafísica. Entonces Moro Mansi, si me está escuchando, también un grande abrazo, un poeta, un escritor que hay que leer, que hay que publicarlo, ¿no? Moro Mansi no se pierda tanto, que esperamos que no quede solamente esos textos en las redes, sino que trasciendan y podamos tenerlos pronto en las manos.
En cuanto a lo que es el cuento y la novela y el relato, yo encuentro tres autores contemporáneos. Hablo de los contemporáneos, de los anteriores ya hablé un poco, que también escribieron ensayo y escribieron cuentos, ¿no? Pero de los contemporáneos, pues imposible no nombrar a Oscar Seidel. Oscar Seidel es tumaqueño, radicado en Cali, escribe cuentos, su especialidad es el cuento corto. Tiene cuentos maravillosos, ¿no? También Oscar Seidel está publicando permanentemente en las redes. Disculpen, Oscar Seidel tiene esos cuentos maravillosos. También son cuentos breves. Es que la brevedad para mí requiere de mucha capacidad, no solamente intelectual, sino estética. Cómo con pocas palabras logra usted lograr un frenesí, ¿no? Lograr un frenesí. Es decir, con palabras lograr un desarrollo, un final y ese frenesí que siempre exalta. Entonces, Oscar Seidel lo logra en esos cuentos, ¿no? Oscar Seidel ha publicado cuentos, relato breve, alguna novela breve. Tiene los libros Hasta cuándo me persigues, que es una novela corta. Ahora vamos a leer un pedacito de esta novela corta. Hasta cuándo me persigues. En el mar de tus recuerdos, que son relatos. Y Max Seidel, el pedagogo alemán, que es una biografía de su abuelo, porque el señor Seidel, Max Seidel, fue un alemán propiamente austrohúngaro que llegó a Tumaco a implementar la educación a inicios del siglo XX y fundó el colegio, el Instituto Max Seidel, que en la actualidad existe. Entonces, Oscar Seidel es el nieto de Max y publica esta biografía. Pero los cuentos de Oscar son maravillosos. Esta novela corta, Hasta cuándo me persigues, yo le hice una breve reseña. Me parece maravillosa, ¿no? Logra en pocos capítulos narrar parte de la historia de Colombia. Yo me voy a permitir leer simplemente el inicio para dejarles como un abrebocas. La sultana 10 años después. ¿Qué hago aquí mirando por la ventana de este sitio en el que no me puedo ubicar bien? Siento en mi interior que tuve días muy agitados. Veo un diario personal en mi mesa de noche. Lo abro y empiezo a leer. Yo, Marcelo Marangoni, escribo estas páginas desde el Hospital Psiquiátrico de la Sultana, donde estoy internado. Me tienen con camisa de fuerza, pentotal y electrochoc. ¿Por qué enloquecí? No todas las personas que estamos internadas en un hospital psiquiátrico hemos perdido la razón. En ciertas circunstancias nuestra propia familia nos encierra al ver que no estamos lo suficientemente maduros para vivir en este mundo cruel. En otras son locuras hereditarias, otras te la regala la vida y no sabes cómo luchar para sacártelas de encima. Entonces sobreviene esa locura que no podemos resolver por nuestros propios medios y es ahí cuando perdemos el equilibrio. Ese equilibrio que nos lleva a una cornisa peligrosa y nos hace perder la realidad. Yo creo que todos tenemos un poco de locura. Nos contagiamos. Es una época donde todos queremos tener razón sin medir las consecuencias. También a alguien que sabe mucho le dicen que está loco, porque se suele admirar todo aquello que sale de lo normal. Bueno, este es Oscar Seidel con ¿Hasta cuándo me persigues? Él tiene este cuento, este libro de relatos, El olor de Puerto Perla. El olor de Puerto Perla también es maravilloso. Es un relato muy propio con lo que estamos viviendo. Y Oscar lo ha puesto en redes, en el Facebook permanentemente, porque habla de una peste, ¿no? Entonces, mire cómo la peste del coronavirus nos tiene encerrados y hablando estas cosas. Espero que no sean pendejadas. Pero nos tiene hablando cosas. Entonces, El olor de Puerto Perla es uno de los grandes textos que lo recomiendo, ¿no? Yo también le hice un breve estudio que está publicado en página 10, ahí lo pueden encontrar. Y es la peste que está transida de corrupción, de violencia, como Tumaco
Oscar lo resume brevemente en una historia de politiqueros, de corruptela, ¿no? Entonces interesante este texto de El olor de Puerto Perla. Hay un escritor también maravilloso, no es nariñense, no es tumaqueño, pero sí de ancestros tumaqueños, y imposible no hablar de él en esta charla sobre la literatura del Pacífico. Estoy hablando de Medardo Arias Atizábal. Medardo Arias Atizábal pues es de los grandes escritores que cuenta el país actualmente, ¿no? De una grandeza literaria maravillosa. Escribe novela, escribe una poesía también maravillosa, escribe relato, es cronista en el diario El País de Cali, vivió en Estados Unidos un buen tiempo, entonces también le ha permitido conocer el inglés. Sus obras han sido llevadas inclusive a algunos musicales en Estados Unidos. Entonces Medardo Arias Atizábal, pues de una riqueza maravillosa, es familiar de Faustino Arias Reinel, entonces se ve ya de dónde le viene también la vena, ¿no? Él tiene algunos libros que son bien importantes, como Jazz para difuntos, que es un soplo la vida, El chachachá del diluvio, Luces de navegación, que es de poesía, De la hostia y la bombilla, El Pacífico en prosa, El cangrejo amotinado, entre otros, ¿no? Medardo Arias Atizábal ha sido 2 veces Premio Nacional de Cuento, Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia, Premio Nacional de Poesía Luis Carlos López, Premio Internacional de Literaturas Africanas y finalista en el Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura y preseleccionado al Premio Latinoamericana de Novela Pegaso. Yo me voy a permitir leer de Medardo un breve una introducción a uno de sus cuentos de este libro, El cangrejo amotinado, que tuvo la gentileza de regalármelo cuando estuvimos en Pasto. El relato se llama Cuando sopla el siroco. Sobre las galerías subterráneas sopla a veces el viento negro del África, rachas afiladas que desmantelan las viviendas en su paso hacia el mar, dejándonos con la cabeza enterrada en el polvo. Las hordas rojas huyen hacia los vertederos clamando con sus brazos íntimas venganzas. Nosotras permanecemos en alerta, escuchamos el reporte que nos llega desde lejanas naciones. La radio, la televisión hacen que recuperemos de pronto el significado paralizante de la luz acribillada por la desgracia. Ayer, lo primero que descendió de la montaña fue una cascada de agua turbia. Arrasó los albergues y ahogó a 60 familias vecinas. Corría a los refugios altos en busca de socorro y refuerzos. Primero fueron las tempestades de hielo, aludes que sepultaron hasta la hierba, y me encontré luego frente a las paredes lisas del acantilado, regadas con el veneno de los infieles. De lejos, desde la altura que va hacia el túnel real, divisé el valle donde otro día fuimos felices, arrasado por la maldición que cada siglo se cierne sobre mi pueblo. Veo venir en distintas direcciones las hordas de auxilio, se acercan desdibujadas por el polvo de regios batallones. En sus banderas desflecadas por la peste advierto la rabia perenne de la sobrevivencia. Será difícil ponernos de acuerdo. Nadie querrá oír la historia de la turba catarata, siniestro cotidiano a nuestra especie. En este desastre común a nuestras vidas, todos tenemos alguna víctima, algún ser querido arrasado a la tiniebla por las aguas desenfrenadas. Bonito relato, ¿no? Este de Medardo Arias Atizábal, Jazz para difuntos. Jazz para difuntos, excelente novela, ¿no? Además, Medardo tiene un texto sobre... Él ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar con las crónicas que escribió sobre la historia de la salsa en Cali. Bellísimo texto, ¿no? He tenido la oportunidad de leer algunas partes en internet. Esa historia de la salsa de Medardo Arias Atizábal, que como les digo lo hizo acreedor al Premio Simón Bolívar de Periodismo. Medardo pues es de muy alto vuelo, escribe con filigrana. Todos sus textos son maravillosos de leer, tanto en crónica como en
como en novela y como en poesía, ¿no? Lastimosamente por el tiempo no lo puedo hacer porque había seleccionado algunos poemas de Medardo, pero los pueden encontrar en internet. Y para finalizar con el tema de la novela, eh, en mi modesta apreciación, considero que todavía no existe la novela, la gran novela del Pacífico nariñense. Así como la sierra tiene su libro Chambú, que también tiene que ver con la costa nariñense, pero que sin embargo no logra ser consustancial al territorio, porque Guillermo Edmundo Chávez tiene también una visión pues muy occidental sobre lo que es el negro y el indio, y también tiene entonces una mirada algo despectiva del negro y del indio, aunque en Chambú el protagonista es el territorio, ¿no? Es el territorio que es el gozne entre la costa y la sierra, Chambú, que queda pues yendo a Tumaco. Yo considero que no existe la novela todavía del territorio, ¿no? Pues no nombro a Medardo, porque Medardo finalmente es de Buenaventura, es del Valle del Cauca, sus novelas son grandiosas, pero a nivel ya, siendo un poco más regionalistas, no encuentro esa gran novela, ¿no? Que defina realmente el Pacífico nariñense. Además, el nariñense no ha sido escritor de alto vuelo durante mucho tiempo. Las novelas se demoraron en llegar, ¿no? Ya les dije que el año pasado se conmemoraron 125 años de la novela en Nariño. Es decir, la primera novela aparece en 1895, cuando ya en Colombia y en Latinoamérica había una tradición de más de 100 años en la novela. Entonces, de pronto, yo considero que algunas novelas sí pudieron escribirse en barbacoas, porque si existió imprenta desde 1825, imposible que no se hayan publicado algunas novelas así sean cortas. El problema es que se han perdido en el tiempo, o el clima o el territorio se las comió, ¿no? Pudo haber pasado eso. De todas maneras, imposible pues no hablar de escritores del Pacífico, ¿no? Hablar de Las estrellas son negras. Esta novela, Las estrellas son negras, realmente pues irrumpe dentro de la literatura colombiana, ¿no? Las estrellas son negras es la primera novela realmente de negrerías del Pacífico colombiano. En esas estrellas son negras es una voz de denuncia también que se hace, ¿no? Hay una voz es la voz de Arnoldo Palacios, chocuano, ¿no? Con una vida también cargada de muchos dilemas y de muchos problemas. Yo tuve la fortuna de conocer a Arnoldo Palacios, de tomarnos nuestros tragos con Vicente Pérez Silva y con él, y también de estar en la Biblioteca Nacional. Tenemos una anécdota con Andrés Octavio Torres, que algún día la contaremos, con Arnoldo. Y Arnoldo nos contaba lo difícil que fue para él salir del Pacífico, salir del Chocó, venir a Bogotá a escribir su novela. Las estrellas son negras se lanzaba el 9 de abril y fue quemada en el Bogotazo. Eso hace que Arnoldo parta para Francia, se radique en París. Y gracias a la vida ya pudo curarse, porque él tenía una enfermedad, ¿no? Que era casi parapléjico, y pudo llegar a caminar ayudado con muletas, y sobre todo de escribir. Entonces allá retomó Las estrellas son negras y las publican, y sin duda alguna Las estrellas son negras es la gran novela del Pacífico colombiano, eso no hay dudas. Y la obra de Arnoldo, ¿no? Le Mem de Die y otras obras son consustanciales al territorio, y eso no podemos desconocerlo. Lo que yo digo es que en Nariño todavía no existe la gran novela que marque el territorio, la historia de los negros, de los indios, de los blancos en ese territorio, ¿no? Pero tampoco podemos desconocer el trabajo que se viene haciendo maravilloso. En este caso, el trabajo maravilloso que hace Estela Estrada. Estela Estrada es una novelista, digamos, que empezó a escribir novela ya tardíamente, pero con una fuerza, ¿no? También Estela Estrada es tumaqueña, es doctora en biología, se fue a vivir a España, ya hizo su doctorado y allá se radicó, y allá está, si no estoy mal, es en Orense, donde vive ya hace un buen tiempo. Pero nunca Estela Estrada ha dejado de pensar en su territorio.
Entonces, en estos ejercicios de novela que hace, que son maravillosos, hay una novela que para mí le apunta a develar el territorio, sobre todo Tumaco. Entonces, es la novela El Doctor Sin Letra. El Doctor Sin Letra transcurre en Tumaco, aunque ella le dice Turbaco, y hay la historia de tres amigos que se reúnen para conspirar contra los politiqueros de turno, ¿no? Entonces es una novela que transcurre entre los años, digamos, 60, 70, 80, y es una crítica a esos politiqueros, al manejo que se le dio cuando fue el maremoto del 79, cómo esas voces fueron calladas, cómo decantó en el Tumacazo. Y además Estela es curioso, porque esta creo que es la segunda novela de ella, si no estoy mal. La primera fue Irimo, y logra una perfección en la narración que es increíble. Yo se lo dije a Estela, le dije, pues cuando uno lee El Doctor Sin Letra parece que hubiera un trabajo ya muy decantado, ¿no? Y Estela reconoce que es de sus primeras obras. A mí me parece muy bella, muy bien escrita, y sobre todo la historia, ¿no? En la que nos detiene ella. Ella, como les dije, publicó también Irimo, publicó Nadie muere la víspera, que es una novela que transcurre en la época del franquismo, pero sin duda alguna El Doctor Sin Letra es la que a mí más me llama la atención. Sé que Estela sigue escribiendo también no solamente novelas, sino cuentos, y creo que también le hace a la poesía interesante llegar a conocer, ¿no? Con Estela hemos mantenido un contacto, tenemos un proyecto muy bonito junto con Oscar Seidel y con los amigos de Tumaco, con Jefferson Cifuentes y con Chepito Carabalí, que ojalá podamos llevarlo a cabo. Yo voy a permitirme leer la primera parte del Doctor Sin Letra para que vean un poco cómo es esa fuerza con la que arranca Estela. Íbamos sorteando los grandes huecos que dejaban la lluvia en la tierra. Desde siempre las calles de Buraco eran solo tierra, arena negra y zaina, como la mayoría de sus habitantes. El campero se movía de un lado a otro, y en su vaivén todos estábamos centrados en nuestros pensamientos. Mi madre en la posibilidad de recuperar su herencia paterna, Carlos quizá en la lejanía de dos mundos solo unidos por una lengua, y yo en la tristeza del primo muerto. Los recuerdos me invadían, llegaban y se iban, a veces se quedaban, y afloraba en mí la melancolía de lo no vivido, de lo no aprovechado, de las veces que pude haber dicho un simple te quiero. El carro seguía en movimiento lento y en zigzag, la calle angosta, cercada hacia la izquierda por casitas de madera de distintos colores, colores claros y también oscuros, que no manifestaban la sensibilidad y el carácter de la gente. Pero son así, a veces descuidadas pero con personalidad. De repente miro a mi derecha. Con sorpresa y alegría veo a un señor mayor salir de la oscuridad de la noche. Apenas diviso su cuerpo tan negro. Se dirige con un armonioso y pausado andar desde la nada hacia el pequeño balcón de su casa. Solo llevaba pantalones y el torso totalmente desnudo. Alto, delgado y lánguido pero elegante. Conservaba la elegancia que tanto me sedujo en mi niñez. Una voz me sacude de mi paroxismo y oigo a Carlos decir: «Nena, ese es el Doctor Sin Letra». Le miro sorprendida y con una sonrisa confirmo su sospecha. Linda historia, El Doctor Sin Letra, se lo recomiendo, de Estela Estrada Mosquera, maravilloso, qué texto tan lindo. Además Estela pues es de un cariño, de un afecto. Cuando uno habla con ella muestra ese afecto del tumaqueño, ¿no? Es que la gente del Pacífico es tan cariñosa y tan buena, tan buenos anfitriones, tan amigos, uno se siente allá como en casa, ¿no? Entonces esto por parte de la novela, ¿no? Pero no quiero terminar la charla sin también hacer alusión a algunos textos que me han llamado la atención. Yo intento pues hacer unas críticas en el sentido de que sean lo más constructivo posible. En el Pacífico pues
hay que rescatar la tradición literaria, ¿no? Que como lo dije, es una tradición literaria iniciada por blancos. Lino Antonio Sevillano es el primer negro que yo veo que publica, puede haber más, hay que rastrearlo. Generalmente los que publican también son pues personas que tienen acceso a la cultura, que han salido del Pacífico, de Barbacoas, de Tumaco, del Charco de Iscuandé, que se han educado bien en Bogotá o en Pasto o en Europa o en los Estados Unidos, como lo hemos visto. Pero hace falta recoger esa tradición de la literatura del negro, ¿no? Empecé esta charla hablando de las décimas cimarronas y leímos las décimas del siglo XIX y algunas de los decimeros contemporáneos como Decimero Menor, como Congo Quimbiza, ¿no? Como Chepín Carabalí. Pero también en lo escrito debe haber algo que todavía no está recogido. Yo creo que esa falta de tradición hace que muchas de las obras que se publican no tengan la fuerza consistente para marcar el derrotero de la palabra escrita. Entonces a mí me llegan algunos libros, algunas novelas, algunos poemas, pero los leo y no me parece que realmente que haya esa fuerza, ¿no? O son novelitas muy románticas, muy estilo bestseller, publicadas en los Estados Unidos en los años 50, tal vez están muy influenciados por eso. Poemas muy cándidos, poemas todavía en el siglo XXI, todavía muy de soneto. Claro, interesante, y yo no estoy desvalorando para nada, ¿no? Sino que estoy diciendo que estas literaturas pues están ahí y hay que recogerlas, pero todavía falta esa tradición, y yo creo que si se recoge la voz de la tradición de todo el territorio, independientemente de negros, indios o blancos, mestizos, cholos, lo que sea, esa palabra va cobrando fuerza. Entonces, por eso les decía que yo no encuentro que haya la novela del Pacífico nariñense, no la hay, todavía no, falta, ¿no? El Doctor Sin Letra es un gran paso, se aproxima y va llegando. Yo sé que Estela Estrada está logrando grandes cosas, ¿no? Y nos seguirá sorprendiendo. En la poesía, pues también, ¿no? La voz de Jane Tenorio, maravillosa. Rompe los moldes, pues es mucho, retoma de pronto lo del Lino Antonio Sevillano, no sé hasta qué punto lo haya leído, está influenciada, pero sí, esa voz del negro que se manifiesta, que rompe, ¿no? Que trata de salir. La poesía de Carlos Vázquez Abasqui, ¿no? Aunque salió muy temprano de su tierra. La poesía de Carlos Palma, consustanciales así con el territorio, ¿no? Con ese territorio que lo marca, la palmera, los ríos, interesante. Y en cuanto a los estudios, digamos, antropológicos, sociológicos, yo creo que tampoco hay una tradición del libro en cuanto objeto en el Pacífico. Los libros de Estela Estrada son bellamente editados porque vienen de España, y pues España tiene una tradición literaria de siglos. Entonces allá es muy difícil que salga un libro por lo menos mal editado. Los libros de Estela son bellamente editados, los que generosamente me ha hecho llegar, ¿no? Los libros que publica Oscar Seidel también, los de Medardo pues ni hablar, Medardo está en unas lides ya muy fuertes. Pero el libro como objeto sí todavía a mí me deja mucho que desear cuando salen allá esos libritos mal hechos, libritos, no sé, tal vez hace falta conocer un poco más de la cultura editorial. Y eso no lo tenemos, pues si no lo tiene, escasamente lo tiene Pasto, ¿no? Lástima que Barbacoas haya perdido esa tradición, porque teniendo imprenta desde 1825 debería existir, pero se perdió, no lo hay. Todos los libros son mal editados, con muchos errores. Y algo que me llama mucho la atención de algunos libros que he adquirido, que me llegan, tanto de Barbacoas como de Tumaco, son misceláneas, muy parecidas a las misceláneas que se publicaban en Bogotá a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, por lo menos hasta 1915, donde se recoge y se habla de todo. Entonces, de Barbacoas me llegaron algunos libros libros en extenso, además de casi 1000 páginas, pero uno está leyendo y está leyendo, hablando sobre la imprenta, y pan, te pasa a hablar de las cocadas. Entonces no hay un orden. Yo creo que es necesario que los escritores que hacen este tipo
misceláneas literarias por lo menos mantengan un orden. No sé, un orden cronológico, un orden temático, vaya uno a saber. Pero es muy harto leer esos libros, además tan grandes, tan gordotes, y que uno está leyendo y que a la postre no, pues botan mucho dato. Y eso es interesante y sirven como datos, pero que realmente no hay una voz, una palabra, ¿no? En ese libro que me llegó de Barbacoa yo esperaba ver el tema de las minas, cómo el oro ha marcado un territorio, ¿no? El territorio del Talembí, no solo Barbacoa, sino Magüí y San José. Cómo está marcado, pero no lo encuentro. Entonces simplemente descripciones de minas o de mineros, y eso pues no, actualmente ya no nos dice nada, ¿no? Guillermo Payán Archer, el gran poeta y gran escritor, encontré una cosa bellísima hoy haciendo esto, y es un diccionario de voces del Pacífico. Eso me llamó la atención porque está publicada en una revista acá en Bogotá cuando se iban a publicar el diccionario de colombianismos. Entonces Guillermo Payán manda un artículo que sale publicado en una revista académica, no sé si es de la Academia de la Lengua, en donde muestra el diccionario de voces del Pacífico. Y eso me lleva a este libro que es de Álvaro León Benítez Acevedo, Diccionario de Voces Típicas del Litoral Pacífico Colombiano. Álvaro León Benítez pues también está haciendo ejercicio de poesía, de novela, ¿no? Este libro es el que más me ha llamado la atención, sobre todo el diccionario, porque también es un libro de miscelánea, ¿no? Se pierden muchas cosas, hay de todo, y creo que de este libro, la invitación a Álvaro León de pronto es a que de este libro saque unos libros temáticos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, él aquí tiene el diccionario, no sé hasta qué punto conoció el de Guillermo Payán Archer, tiene su diccionario aquí también, en donde yo encuentro muchas palabras sincréticas. Yo, ustedes saben, pues soy de Ipiales, de la sierra. Entonces, leyendo el diccionario veo que muchas palabras también las manejamos nosotros, en los de la sierra. No sé hasta qué punto sean realmente propias del Pacífico, o en el intercambio pues se hayan desdibujado y sean de ambos lados, ¿no? Pero encuentro muchas palabras además quechuas que con seguridad pues llegaron por la sierra, ¿no? Es más probable que hayan llegado por la sierra. Me parece interesante este diccionario. Yo la invitación que le daría a Álvaro León es que lo extienda y saque de este libro ese diccionario. Me parece bien bonita. Aquí también hay algunas recetas de cocina, hay algunos otros textos, ¿no?, que le hacen perder fuerza al texto. Y hay otras novelas que me llegan. Yo sí tengo la sensación de que no tienen un trabajo de edición, como les digo, no se le hace el trabajo de edición, no tienen un corrector de estilo. Hay algunas novelas donde yo les encuentro múltiples errores, ¿no? Qué pena pues decir esto, pero hay que decirlo. Yo creo que hay que a veces ser políticamente incorrecto, y cuando lo digo lo hago con el afán de que mejoremos. Yo no soy experto, no soy el más docto, no soy el más... Nadie es sabio en esta tierra. Puede que mis libros también estén llenos de errores o de mil cosas, pero me pongo en la posición no de escritor sino de lector, y como lector entonces sí hago esas humildes sugerencias, ¿no?, de que los textos pasen por lo menos por un editor, por un segundo lector. Eso me pasa a mí. A veces yo publico y cuando leo lo publicado veo que tiene algunos errores. Entonces ahora paso a segundos, terceros, cuartos lectores. Y ese otro lector pues no tiene la mirada de lo que uno escribe, y ahí se permite uno encontrar esos errores gramaticales, lexicográficos, la repetición de la repetidera en algunas novelas, ¿no? O cosas que ya están dichas en otros textos. Entonces yo creo que también es interesante innovar, ser innovadores en el texto. Yo quiero de este texto de Álvaro León Benítez Acevedo leer el pensamiento final, porque ahí recoge un poco también lo que Álvaro León quiere hacer, ¿no? Dice: no sé si al finalizar las anteriores lecturas hayan escuchado zumbidos milenarios incrustados en caracoles marinos que dormitan en kilométricas playas, o se apreciaron el pasado de Tumaco y la costa pacífica, su futuro forrado de mar, de sol, de lindas mujeres y de expectativas de grandes obras. No sé, solo puedo afirmar que creo en el hombre de nuestra costa, como ser generador de trabajo y de riqueza,
que debe continuar bregando para que a nuestro suelo llegue la hora señalada del progreso. Y esa hora está próxima. Lo interesante, ¿no? Esto que recoge Álvaro León de su hermano Francisco Benítez Acevedo, porque son tres hermanos que escriben poesía y algunas crónicas del Pacífico, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un paseo por la literatura del Pacífico nariñense. Espero que les haya gustado la charla. Me disculpan pues si tuve algunas equivocaciones. Si a veces soy un poquito duro en la crítica, pero creo que hay que hacerlo. A mí me gusta, por ejemplo, cuando me dicen, no, mira, esto está mal escrito, mal hecho, hay que corregirlo. Me encanta, porque eso me lleva a buscar la perfección en el texto. Sé que quedan muchos nombres por fuera, Es muy difícil, pues, en una hora y media, un poquito más, poder hablar de todo. Pero he hecho el intento de empatar la charla que tuve la vez pasada, que fue en 2 partes por el error técnico que tuve, que se me cayó, algo pasó y tuve que dividirla en 2 partes. Está en las redes, la charla número 1 de literatura del Pacífico, de literatura de Nariño. La anterior fue dedicada exclusivamente a la sierra, y esta, como se han dado cuenta, ha sido dedicada al Pacífico. Entonces la idea es que la gente pueda escuchar las dos y hacerse una idea de cómo ha sido el desarrollo de la literatura, buscando sobre todo la tradición, porque hay que pensar en otro programa que hagamos con la literatura de los jóvenes, de lo que están haciendo los jóvenes, ¿no? Entonces no quiero dar nombres, pero hay muchos jóvenes que están haciendo cosas maravillosas en todo el departamento de Nariño. Todo es todo, el oriente, la sierra y el occidente, ¿no? Porque nos centramos solo en Pasto, y solo Pasto tiene historia, y solo Pasto tiene su tradición. No, pues el resto también tenemos tradición y también tenemos una cultura muy fuerte, y eso hay que mostrarlo y visibilizarlo. Entonces, yo sé que van a salir más programas. Esperemos que la semana entrante podamos seguir hablando de algunos otros temas. A mí me gustaría seguir tocando el tema por ejemplo, tocar el tema de los estudios sociológicos en el departamento de Nariño, ¿no? O el tema de la historia, cómo ha sido narrada nuestra historia, quiénes la han narrado, y dónde están muchas historias ocultas, ¿no? Esto es algo que yo estoy manejando en un libro que ya está terminado, que se llama Las 2 perdices, y muestro un poco lo que es cómo ha sido la historia narrada desde el Pacífico y desde la sierra y desde el epicentro Pasto. Entonces yo muestro que hay otras historias, ¿no? Sobre todo en el periodo de la independencia. También por sugerencia de mi amigo Mario Cepeda Bravo, el director de Página 10, Mario Cepeda, pues estuvimos hablando, él me invitó a hacer estas charlas, y también por sugerencia de él, pues hago los anuncios parroquiales. Mario me dice que puedo ofrecer mis textos a través de estas redes, ¿no? Los textos en físico realmente están agotados, pero los tengo en PDF. Entonces, si alguien está interesado, por ejemplo, en El vuelo del Quinde, que es el primer libro que yo publiqué, Memorias del Sur, ensayos, donde aparecen unos ensayos literarios y otros históricos. También el poemario que publiqué precisamente cuando yo estaba en Tumaco, pero es hecho acá en Bogotá. La liturgia del amor, oraciones profanas para amantes profanos, también lo tengo en PDF. Y tengo muchos ensayos y muchos estudios históricos y literarios en PDF. Entonces, si alguien los quiere adquirir, pues Mario Cepeda me dice que lo puedo hacer, que se puede hacer, que puedo ofrecerlos, ¿no? A precios muy módicos, pues a precios que estén al alcance de todos. Pues si alguien quiere alguno de mis libros o quiere alguno de mis ensayos, me escriben al interno y yo les envío el PDF, así como venden lo que llaman un ebook. Entonces yo puedo vender mis ebooks aquí. También tengo otro poemario que acabo de sacar online, aunque también lo venden en físico, que es Tras los signos de la LEV, homenaje a Jorge Luis Borges, un poemario que tengo ahí, que también lo puse en Facebook. También está pues a sus órdenes estos textos. Espero nuevamente que les haya agradado esta charla. Me disculpan los errores, los inconvenientes o lo que haya podido suscitar, pero
Lo interesante es que también dejamos un testimonio de esta literatura del Pacífico que debemos seguirla rescatando y escucharla y leyéndola. Bueno amigos, mil gracias y que tengan una feliz noche. Esperamos poder volver a vernos pronto. Que descansen, gracias. Y agradezco los comentarios que me dejen por el interno. Un fuerte abrazo a todos. Sí.